Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La Plaza de Toros de Valencia acogerá el 29 de abril uno de los actos más importantes del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica, la gran vigilia diocesana en torno a la Eucaristía y a la Virgen de los Desamparados, presidida por el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent. Esta gran vigilia tendrá su momento estelar cuando entre el Santísimo Sacramento a la arena de la plaza y el pueblo valenciano caiga de rodillas adorando al mismo Dios presente en la Eucaristía. Cabe recalcar la importancia vital para el hombre y la sociedad de la adoración eucarística a lo largo de la historia, pero no hay que dejar a un lado que el Señor en esta época está gritando a tantas almas que Él existe, que está vivo y que está deseando que nos acerquemos a Él. Son incontables las personas que han tenido un encuentro personal con el mismo Jesús en la Eucaristía, provocando esto un cambio total de vida, pasando a ser fundamental el ir conociendo más y más al Señor. En esta sociedad en la que cada vez se le da más la espalda al Señor, en la que el Señor es tan ofendido, tenemos que volver nuestro corazón a Él y hacer que otros muchos que no le conocen puedan acercarse a Él. Solo Dios puede transformar un alma. Muchas veces quiere que nos pongamos delante de la Eucaristía y llevemos a otras almas para que Él pueda hacer su obra y estas almas se encuentren con el amor infinito de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué se puede hacer para cambiar este mundo en el que vivimos? La respuesta es ponerse delante de la Eucaristía, que es el mismo Dios, y pedirle con insistencia. Solo por la Eucaristía pasa el cambio total de nuestra sociedad. La gran vigilia comenzará a las 8 horas de la tarde, aunque la apertura de puertas será a las 6:30 para facilitar la entrada de todas las personas y grupos que quieran participar. Durante todo el acto estará presente la imagen procesional de la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, y será trasladada desde la Basílica a la Plaza de Toros en su mare móvil, indican desde la comisión que organiza los actos del centenario de la coronación. Desde la comisión organizadora hacen un llamamiento a todos los movimientos y realidades de la Iglesia diocesana y todos los fieles devotos de la Mare de Déu dels Desamparats a acompañar al Señor en la Eucaristía y a nuestra Madre también en ese día sumándose a este acto. En esta vigilia los asistentes podrán escuchar varios testimonios que ayudarán a los asistentes a profundizar más en la fe, viendo ejemplos vivos de personas que han tenido un encuentro personal con el Señor y esto le ha llevado a un cambio de vida. Además, participará un coro que se ha formado expresamente para este acto con representación de distintos movimientos, coordinado por las siervas del Hogar de la Madre. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, obispos piden nuevas leyes sobre armas tras tiroteo en escuela. México, miles de firmas exigen que el Congreso no apruebe la eutanasia. Estados Unidos, vetan proyectos de ley que protegían a bebés supervivientes de abortos. Argentina, amenazas a una red provida que ayuda ante embarazos inesperados. Pasaremos después a las noticias nacionales. El nuncio inaugura la casa de acogida de Cáritas en Villarreal para 36 personas. La España del hijo único y el divorcio express mide el coste de la soledad. El obispo Jiménez Valls habla a los políticos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Iniciativa Mayo con María en los jardines del Vaticano. El Papa celebra los 50 años de fundación de la Comunidad de las Bienaventuranzas. Catequesis sobre el celo apostólico y la figura de San Pablo. Los obispos de Tennessee, Estados Unidos, se unieron el martes a más de 130 líderes religiosos del estado para pedirles al gobernador, Bill Lee, y a la legislatura estatal que se promulguen leyes más estrictas respecto al uso de armas de fuego, incluidas leyes de riesgo extremo o bandera roja. Los líderes religiosos se manifestaron a través de una carta menos de un mes después del tiroteo masivo en una escuela cristiana privada en Nashville, donde una exalumna disparó y mató a 3 estudiantes y a 3 trabajadores. Como líderes religiosos, los alentamos a ustedes, nuestros líderes electos, a tomar medidas que ayuden a proteger a nuestros niños y nuestros preciados derechos individuales, señala la misiva del 17 de abril firmada por el obispo de Nashville, Monseñor Mark Spalding, el obispo de Memphis, Monseñor David Daly, y el obispo de Knoxville, Monseñor Richard Stika. En la carta dirigida por Voices for a Safer Tennessee, una coalición estatal a favor de las restricciones de armas de fuego, se hicieron 3 solicitudes a los legisladores y al gobernador. Una de estas es la petición de que se implementen leyes de riesgo extremo, llamadas también leyes de bandera roja. Permita que las autoridades retiren temporalmente las armas de aquellos que representan un riesgo, para ellos mismos o para otros, mediante la implementación de leyes de riesgo extremo, señala el texto.
Según el grupo Everytown for Gun Safety, que pide restricciones a las armas de fuego, las leyes de riesgo extremo permiten que las personas cercanas o las fuerzas del orden público puedan solicitar a un tribunal una orden para evitar temporalmente que alguien en crisis acceda a las armas. Las leyes de riesgo extremo se debaten actualmente en la política estadounidense. Los líderes religiosos también pidieron a los legisladores y al gobernador que exijan las verificaciones de antecedentes en todas las compras de armas y que cierren esta laguna legal. Según Everytown for Gun Safety, dicha laguna legal se da porque la ley federal no solicita verificación de antecedentes en las ventas entre partes sin licencia. La Carta de los Líderes Religiosos destaca asimismo que en el Estado las armas de fuego son la principal causa de muerte entre niños y adolescentes, y el 59% de las muertes por armas de fuego son heridas autoinfligidas. Hoy nos unimos para apoyar una respuesta razonable a la violencia en nuestro estado, añade la misiva enviada al gobernador Lee y a la legislatura estatal. En ese sentido, los firmantes aseguran: estamos de acuerdo en mucho más de lo que no estamos de acuerdo, y juntos podemos trabajar para construir un Tennessee más seguro. En el pasado, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha apoyado las restricciones de armas y otras medidas para combatir la violencia. Los prelados han respaldado iniciativas como proporcionar recursos apropiados para la salud mental, la prohibición de armas de asalto, la evaluación del efecto que las imágenes violentas han tenido en las personas y los jóvenes y las restricciones en la venta de armas de fuego. El martes 18 de abril, miembros y simpatizantes de la plataforma Actívate presentaron cerca de 6.000 firmas a la Cámara de Diputados de México para expresar su profunda preocupación y oposición a la legalización de la eutanasia en el país, por ser contraria a los valores fundamentales como el derecho a la vida. En un comunicado difundido el pasado 19 de abril, la plataforma Actívate asegura que la eutanasia es una forma de muerte asistida que no tiene cabida en una sociedad que valora la vida y la dignidad humana. El equipo tuvo la oportunidad de hablar personalmente con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba sobre las inquietudes antes mencionadas. El diputado manifestó su interés por la ciudadanía y se comprometió a atender la solicitud, agrega. Cecilia Urrea, coordinadora de campañas de Actívate, comentó que venimos a entregar más de 5.800 firmas en la Cámara de Diputados para manifestar a los legisladores que la ciudadanía mexicana no quiere aceptar la iniciativa, el proyecto de muerte llamada eutanasia. La ciudadanía lo que busca y propone es que se refuercen los cuidados paliativos. La maestra en bioética Ivette Laviada aseguró que la iniciativa de muerte digna que se pretende discutir en la Cámara de Diputados es completamente contraria a los derechos humanos. En México, la eutanasia y el suicidio asistido están expresamente prohibidos en el artículo 166 de la Ley General de Salud y en el artículo 312 del Código Penal Federal, CPF, añadió. La experta indicó además que el disfraz que le quieren poner a la eutanasia activa, considerada como la ayuda o inducción al suicidio, como un acto de piedad a solicitud del enfermo para evitarle sufrimiento ante una enfermedad terminal, tiene muchas aristas que hay que considerar. No es lo mismo regular la voluntad anticipada, en la cual un enfermo terminal puede, en el ejercicio de su libertad, disponer qué medios, terapias o procedimientos quiere o no recibir durante el proceso de su enfermedad, a solicitar que el personal médico o incluso un familiar le procure la muerte para aligerar su dolor, ya que, como lo establece el CPF, comete homicidio quien le procure la muerte a otro, subrayó. La maestra en bioética destacó asimismo que una muerte digna tiene más que ver con acompañar con cuidado y atención de calidad a los enfermos sin prolongar artificialmente la vida con medios desproporcionados y sin anticiparle la muerte. Cuando un médico ya no puede curar, puede acompañar con cuidados paliativos, que no falte el alimento vital, que no falten los cuidados de higiene, que no falten los medicamentos que eliminen o aminoren el dolor y que el enfermo, si así lo desea, reciba un acompañamiento espiritual, finalizó. La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, vetó el viernes un proyecto de ley sobre bebés nacidos vivos que busca proteger a aquellos que sobreviven a abortos fallidos. Esto ocurrió una semana después de que la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, hiciera lo mismo con un proyecto de ley similar que obligaba a los médicos a brindar atención médica a los bebés supervivientes del aborto. Tanto Kansas como Arizona tienen legislaturas mayoritariamente republicanas, pero gobernadores demócratas. En Kansas, donde el aborto es legal hasta la semana 22 del embarazo, la gobernadora calificó el proyecto de ley como engañoso e innecesario.
La ley federal ya protege a los recién nacidos y el procedimiento que se describe en este proyecto de ley no existe en Kansas en la era de la medicina moderna, afirmó Kelly en su declaración de veto oficial. La intención de este proyecto de ley es interferir en las decisiones médicas que deben permanecer entre los médicos y sus pacientes, agregó. Contrariamente a las afirmaciones de Kelly, Sarah Moore, representante de la red de supervivientes del aborto, indicó que su organización proyecta que cada año más de 1.700 bebés nacen vivos después de abortos quirúrgicos fallidos. Aunque 1.734 es el número de abortos quirúrgicos que podemos contabilizar, es realmente difícil rastrear los abortos químicos, afirmó Moore. Durante los 49 años y medio del Roe vs. Wade, estimamos que 85.817 bebés nacieron vivos. Eso significa que los sobrevivientes del aborto durante la era Roe no cabrían en el estadio donde celebramos la Super Bowl este año, continuó Moe, refiriéndose al State Farm Stadium que se erige en Glendale, Arizona, y que tiene una capacidad para 63.400 asistentes. En cuanto a las afirmaciones de Kelly de que la ley federal protege ya a los supervivientes de aborto nacidos vivos, Moe indicó que actualmente no existe tal ley federal. Me encantaría que nos dijera dónde está, porque ciertamente no ha sido codificada, señaló Moe. Según lo aprobado por la legislatura de Kansas, el proyecto de ley habría exigido que a cualquier bebé nacido después de un aborto fallido se le debe otorgar el mismo grado de habilidad profesional, cuidado y diligencia para preservar la vida y la salud del niño como a cualquier otro. También habría ordenado que el niño superviviente sea transportado a un hospital para recibir atención de emergencia y que el personal médico que no brinde atención o continúe intentando matar al bebé nacido sea culpable de un delito grave. En los hospitales de la capital argentina se anuncia desde este mes el acceso a una red de apoyo al embarazo y la maternidad para situaciones de vulnerabilidad. Coexistirá con otras que promueven el aborto. La medida, pese a que se enmarca en el cuadro de una ley, ha suscitado reacciones desde organismos que promueven el aborto tanto a nivel nacional como internacional y personas que brindan asesoramiento para continuar con el embarazo, aun ante adversidades, sufrieron agravios y amenazas. Después de la sanción de la ley del aborto a finales de 2020, había quedado en Buenos Aires un vacío que debía responderse desde otra ley que promueve la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Los carteles publicitados invitan a llamar al teléfono de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, organización que brinda contención y cuidado a embarazadas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La red precede a la ley del aborto y ha continuado más allá de la sanción, incluso se ha expandido y desde entonces ha sumado organizaciones en todo el país. Más de 450 instituciones son parte de la red que pudo acompañar hasta el año pasado cerca de 1.000 nacimientos. Pero pese a que el anuncio de los carteles no busca polemizar directamente con la ley del aborto, sino permitir la aplicación de la ley con la que ésta fue promulgada, generó reacciones adversas, entre otras de Amnistía Internacional. Desde Amnistía Internacional nos preocupa que el gobierno de la ciudad pudiera delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas de manera tal que ponga en riesgo derechos humanos conquistados, expresó la entidad. Personas que profesan la fe evangélica o católica y en algún caso organizaciones nacidas desde instituciones religiosas participan de esta red y de otras similares, pero ni la red ni la Fundación Vida en Familia son entidades confesionales. Tras este rechazo de organizaciones que promueven el aborto, se han registrado amenazas e insultos contra quienes atienden los teléfonos de la red. El nuncio apostólico de Su Santidad en España, Bernardito Auza, junto con el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, ha bendecido e inaugurado en Villarreal, Castellón, este fin de semana pasado el complejo Santos Evangelistas que ha impulsado el obispado y que incluye la Casa de Acogida San Pascual El Pati de Cáritas Diocesana. Este acto de bendición e inauguración se ha enmarcado en el contexto de la clausura del año jubilar celebrado con motivo del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal de la diócesis de Segorbe-Castellón y como fruto del mismo. Bernardito Auza destacó que este centro cubrirá las necesidades de reinserción y acogida de hombres y mujeres sin hogar, un verdadero, hermoso esfuerzo de todos. Por su parte, el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, recordó que Cáritas atiende a los más pobres de los pobres y ha subrayado que la casa de acogida es un legado del año jubilar y que su inauguración supone un día grande para la Iglesia diocesana. También intervinieron en este acto el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, el delegado episcopal en Cáritas Diocesana, Sergio Mendoza, el director de Cáritas Diocesana, Francisco Mir, y el alcalde de Villarreal, José Benlloch.
Manuel Bretón destacó la importancia que supone esta nueva casa de acogida para que la sociedad siga identificando a Cáritas por estar cerca con y para las personas que más sufren, los pobres. Y José Benlloch, alcalde de Villarreal, subrayó que era un día histórico para una ciudad que siempre ha mostrado su carácter acogedor y solidario con los más vulnerables. Este complejo está construido en el solar de la antigua parroquia de los Santos Evangelistas de Villarreal, en la calle Sant-Marc, número 2, y tiene por finalidad acoger la celebración de la palabra, la evangelización y la caridad. El complejo cuenta con dependencias para la parroquia de los Santos Evangelistas, entre ellas una capilla con capacidad para 100 de personas y salones parroquiales. Este bloque dedicado a la casa de acogida consta de 5 plantas donde se dispone de locales de formación, espacios comunes y 18 habitaciones dobles, 3 de ellas adaptadas para residentes con movilidad reducida, que podrán acoger hasta 36 personas sin hogar. España, ya se sabe, tiene un problema de envejecimiento y falta de natalidad. Desde 2012 tiene más muertes que nacimientos. La edad media de los españoles en 2022 es de 44 años. Las españolas tienen su primer hijo a los 32 años y en la mitad de los casos será el único. La tasa de nupcialidad es de 3,1 por 1000, en 1962 era de 5 por 1000. Muchos piensan que ¿para qué casarse si con el divorcio exprés aprobado en 2015 cualquier abogado consigue el divorcio sin alegar causa alguna por 270 euros en 48 horas? En 1982 fue el primer año en que los españoles tuvieron menos de 2 hijos por mujer en edad fértil, es decir, hace 40 años que España no llega a la tasa de reposición establecida en 2,1. Hoy tienes 1,2. Y para colmo, el Estado español financia todos los abortos con dinero del contribuyente. Red Madre lo contaba en 2021. El Estado da 10 veces más ayudas al aborto que a la natalidad. El desastre demográfico conlleva un problema relacionado que se empieza a medir ahora, la soledad, que tiene un coste económico para el país, 14.000 millones de euros al año, según un estudio novedoso que mide lo que nadie medía antes. Las claves de la soledad son varias. Casi no hay hijos que tengan hermanos. Las parejas son volátiles, es decir, a los ancianos se les mueren amigos y cónyuges y casi no tienen hijos o nietos. A los adultos se les va la pareja sin dejarle hijos y los adolescentes no tienen hermanos ni mucho acceso a amigos. Los adolescentes de hoy, sin hermanos y enganchados a las pantallas, a menudo son especialmente malos en hacer amistades y en el trato real, físico, significativo con otros. Es perfectamente común tener 1000 followers en Instagram y ningún amigo con quien hablar en serio. Ahora se ha presentado un novedoso estudio del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, Soledad Es, a partir de 4.000 encuestados con 2 hallazgos interesantes. Por un lado, da una cifra a lo que cuesta económicamente en España la soledad no deseada, que establece en 14.141 millones de euros, el 1,17% del Producto Interior Bruto de 2021. El coste mide los gastos sanitarios, 5.600 millones al año, y de medicamentos, 496 millones al año, y la menor productividad, pérdida de 8.000 millones, causadas por la soledad. Por otro lado, detecta mucha soledad entre mayores de 65, pero casi el doble entre los jóvenes. Probablemente la medida social más eficaz que la Iglesia puede aportar contra la soledad son los grupos de oración y amistad. Los estudios sobre felicidad de Robert D. Putnam y Chae-Yong Lim, publicados en la American Sociological Review, establecieron que los mayores índices de felicidad se dan en aquellos que quedan regularmente para rezar con sus amigos. Para eso hay que cumplir las 3 condiciones. 1. Quedar regularmente. 2. Rezar con otras personas en grupo. 3. Tener lazos de amistad con esas personas. Así, una parroquia que multiplicara los grupos de oración y amistad que se reúnan regularmente, por ejemplo, cada semana, e incluyan oración y actividades de socialización, cumplirá esta función. Salvador Jiménez Valls, desde 2015 obispo de Lérida, propone a los políticos que se lean el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, con sus 583 apartados. Les anima a ello en una carta dominical titulada Los católicos en el servicio de la política, al acercarse las elecciones municipales y autonómicas que se celebran esta primavera en España.
En su carta, siguiendo el mandato católico de pensar bien de los demás en la medida de lo posible, habla de la inmensa cantidad de políticos con una honestidad fuera de dudas. Después se dirige a los políticos católicos y les pide que nunca escondáis vuestra fe en los distintos planteamientos y actividades promovidas, que actuéis siempre de manera coherente con las palabras y gestos de Jesucristo, que seáis claros en vuestras propuestas y no engañéis a nadie con falsas promesas. Y les reclama también atender a los frágiles, evitar los insultos y descalificaciones y trabajar de forma colegiada aprendiendo y enseñando la doctrina social de la Iglesia. El obispo anima a los políticos católicos a conocer estos principios que, con seguridad, alumbrarán en vuestras mentes iniciativas. Recomienda el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, publicado en el año 2005, que ha servido de referencia comprometida a muchos servidores públicos. Después cita una carta del Papa Francisco que en 2016 pedía a los pastores alentar, acompañar y estimular los esfuerzos de los laicos en política y en la vida pública por mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones, y a los ciudadanos les pide: sed exigentes con quienes gobiernan, pero también ser agradecidos con ellos. Esta carta del obispo Salvador Jiménez Valls se publicó un par de días antes de iniciarse la reunión plenaria de los obispos de toda España en conferencia episcopal, en cuya inauguración el cardenal Omeya, presidente de los obispos, señaló que el reto más importante que tenemos ahora, los obispos y pastores, es despertar en las multitudes de laicos la vocación que han recibido de Jesucristo para que, unidos a Él, ejerzan su misión de ser sal y luz para el mundo, de ser la levadura que transforme la sociedad para hacerla más humana, digna y fraterna. A lo largo del mes de mayo, el Vaticano abrirá sus jardines a grupos de turistas y peregrinos que deseen participar en la iniciativa Mayo con María en los Jardines Vaticanos. Las visitas, con una duración de 1 hora y media, se pueden realizar entre el 3 y el 31 de mayo, siempre los miércoles y sábados. Esta será una preciosa oportunidad para admirar, en grupo o en familia con niños a partir de 6 años, cómo los papas han honrado a Nuestra Señora a lo largo del tiempo en este singular jardín, concebido como lugar de oración y contemplación. Según la oficina de prensa de la Santa Sede, estas visitas guiadas temáticas tendrán un itinerario cultural, espiritual y naturalista para descubrir las numerosas imágenes de la Madre de Dios esparcidas por el exclusivo entorno de los Jardines Vaticanos. A lo largo de 23 hectáreas será posible contemplar numerosas imágenes marianas de diferentes partes del mundo. La más antigua de ellas es la de Nuestra Señora de Lourdes, pero también hay imágenes de Nuestra Señora Aparecida, Nuestra Señora de Fátima y el monumento de Nuestra Señora de Guadalupe. Un don para la Iglesia y el mundo. Para el Papa esto es la Comunidad de las Bienaventuranzas, una familia eclesial de vida consagrada de derecho diocesano en la que religiosas, hermanos, sacerdotes y laicos, célibes o casados, comparten una vida fraterna de oración y de misión. La fuente oficial de información vaticana, Vatican News, informó que el Papa Francisco se reunió con esta delegación en la Sala de los Papas del Palacio Apostólico y les entregó el discurso que tenía preparado sobre la Comunidad de las Bienaventuranzas, que es una realidad eclesial nacida en Francia hace 50 años a raíz del Concilio Vaticano II en el movimiento de la renovación carismática católica y hoy presente en los 5 continentes. El Santo Padre remarcó que el apostolado de esta comunidad es muy vasto y variado, en la liturgia que se cuida en las diversas casas y que atrae a mucha gente, en la presencia en algunos santuarios de Francia, Hungría, Italia y Costa de Marfil y en los diversos proyectos humanitarios que se apoyan en los países en vías de desarrollo, como la acogida de menores en dificultad, la asistencia a los niños desnutridos o discapacitados, la ayuda a familias desfavorecidas y a madres solteras, la distribución de comidas y la asistencia sanitaria. En particular, el Papa mencionó: es bueno saber que la mayoría de los hogares de Occidente han organizado centros de escucha para quien se encuentra en dificultad y que este servicio se está extendiendo también a las cárceles. Es importante que los que sufren y se sienten solos encuentren lugares donde ser acogidos y escuchados, y ustedes contribuyen generosamente en ello. Un compromiso, dijo el Papa, que demuestra apertura a las necesidades de los jóvenes y disponibilidad para llevar la palabra de Dios por doquier y en cualquier circunstancia, sin olvidar los encuentros internacionales, importantes ocasiones de renovación espiritual para todos los participantes, que ofrecen la oportunidad de compartir experiencias con los cristianos de todo el mundo, y las peregrinaciones a Tierra Santa y a otros lugares de fe, momentos de gran intensidad espiritual que llevan a profundizar o a veces a descubrir las raíces de la fe y a fortalecer la propia relación con Dios.
Les estoy agradecido por el compromiso que demuestran en la vida consagrada y por el servicio que ofrecen a la Iglesia y al mundo. Su comunidad, fundada en una espiritualidad de contemplación, oración y misión, aporta una valiosa contribución al diálogo interreligioso, a la promoción de la paz y a la defensa de los derechos humanos, y su testimonio es una inspiración para muchos, dijo el Papa. En su discurso, el Papa reiteró asimismo que el don del amor fraterno es la base de nuestro ser cristianos, por lo que explicó cuál es el sentido de la vida de un creyente. No estamos llamados a estar solos, sino a caminar juntos, ayudándonos mutuamente en la fe y en el amor a Dios. Esta es la fuerza de la vida consagrada, compartir la vida fraterna, la oración y el servicio al prójimo. La invitación del Papa Francisco a los miembros de la comunidad de las bienaventuranzas fue a avanzar y perseverar en su misión con celo y sin miedo, dando testimonio de la fe con alegría y esperanza y permanecer siempre abiertos y dóciles a la guía del Espíritu Santo, que es el protagonista en la vida de la Iglesia y en la evangelización. El Papa celebró este miércoles la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico y la figura de San Pablo y habló en esta ocasión sobre los mártires. Hoy nuestra mirada se dirige no a una única figura, sino al grupo de los mártires, hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones que han dado la vida por Cristo. Después de la generación de los apóstoles han sido ellos, por excelencia, los testigos del Evangelio, comenzó diciendo. La palabra martirio deriva del griego martiria, que significa precisamente testimonio. Sin embargo, enseguida en la Iglesia se usó la palabra mártir para indicar a quien daba testimonio hasta el derramamiento de la sangre, añadió el Papa. Sin embargo, el pontífice advirtió de algo. Los mártires no deben ser vistos como héroes que han actuado individualmente, como flores que han brotado en un desierto, sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, que es la Iglesia, apuntó. No se debe nunca asesinar en nombre de Dios porque para Él somos todos hermanos, pero juntos se puede dar la vida por los otros. Recemos para que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio también en tiempo de tribulación, concluyó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.